Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Es una cita por la tarde. Me dijo que fuéramos a casa a cenar juntos. Veo que tiene buenas noticias que contar. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Voy a la fábrica, preguntó Mac. Tu padre llamó esta mañana. Compremos un regalo para la madre de Ten. Primero te llevaré a que te pongas una inyección y luego iremos a comprar, dijo Nan, porque el padre de Mac llamó para decírselo. Está bien. Entonces, ¿qué compraremos? Sal a caminar y luego piénsalo. ¿O vas a llamar a Ten? Nan fingió preguntar. ¿Por qué debería llamarlo? Dijo Mac. ¿Dónde deberíamos comprar? Parece que es una clase alta. Tal vez tengamos que comprar algo caro, dijo Nan mientras pensaba. Bueno, al menos no dejaré que mi papá gaste tanto, respondió Mac, antes de que los dos llegaran a una gran tienda departamental, no lejos de la casa de Nan. ¿Qué es bueno? Preguntó Mac. Después de que Nan lo llevó a ponerle una inyección en el hospital, inmediatamente lo llevaron al centro comercial. No puede ser alcohol, hay que comprar cosas para las mujeres, murmuró, haciendo reír a Mac. Loco, siempre compra algo de alcohol, dijo Mac. Creo que deberías intentar llamar a tu padre. Pregunta si sabe algo en particular que le guste a la mamá de Ten. Tal vez tu papá sepa algo. Mag inmediatamente tomó su celular y llamó a su padre. Le preguntó. Por un tiempo dijo que la mamá de Ten le gustaba la ropa de tela o lo que estaban hechas de la máquina de moldear, porque el papá de Ten le había contado eso antes al padre de Mag. Veamos primero la ropa tailandesa, de acuerdo, Mag dijo, y Nan asintió. Dejó que Mac fuera el hombre que decidiera de todos modos. Como no era bueno comprando para mujeres, los dos fueron a buscar tiendas tailandesas, hasta que encontraron una tienda que vende principalmente telas tailandesas. Los dos eligen comprar bufandas hechas de tela de seda de color natural, que están envueltas. Después Nan lo invita a comer algo. ¿Quieres ver una película? Preguntó Mike. Nan puso los ojos en blanco. Sabes que no soy bueno para ir al cine, respondió Nan. Puedes sentarte conmigo en un sofá doble. Así puedo sentarme cómodamente, dijo Mac. Primero comamos algo, respondió Nan, antes de llevarlo al patio de comidas a buscar comida. Por cierto, ¿a dónde se fue Kay? Preguntó Mac, recordando mientras se sentaba a comer con Nan. Está pagando el jet privado, dijo Nan. Oye, ¿hablas en serio? ¿A él también le cobran dinero? Preguntó Mac con ignorancia. Nan se rió suavemente. Pagué en efectivo, respondió Nan. Mac parecía perplejo y Nan sacudió ligeramente la cabeza. No te involucres demasiado en eso, dijo Nan. Después de comer fueron a un mercado. ¿No vas a comprar nada para ti mismo? Nan dijo, mientras llevaba a Mac al mercado de productos frescos. Eligió comprar cosas en el mercado de productos frescos en lugar de comprarlo en el centro comercial, porque conoce bien el estilo de su amante. ¿Ese tonto cómo está? Mac preguntó. Está bien atendido. Vayamos a la casa del tonto y veamos si está bien cuidado o no, dijo Nan con una sonrisa. Mac, tráeme algunas hojas de albahaca, dijo Nan. Mac giró para mirar en esa dirección. Después se levantó y se rascó la cabeza. ¿Qué tipo de albahaca es esta? Preguntó Mac en voz baja. Nan inmediatamente miró a Mac. ¿No conoce la albahaca? Preguntó Nan. Estoy confundido. ¿Qué hojas de albahaca? Respondió Mac. Nan sacudió la cabeza burlonamente antes de acercarse y recoger la albahaca. Compara y deja que Mac vea y huela que el olor es diferente y las hojas son diferentes. Mac, son una voz. Esto hizo que Nan y Mac voltearan y descubrieron que eran los hermanos Wang y Tri.
Mag inmediatamente levantó la mano para rendir homenaje. El resto simplemente inclinó la cabeza en modo de saludo. ¿Con quién vienes?, preguntó Nan, esbozando una pequeña sonrisa, y descubrió que era Ann. Ann inmediatamente sonrió cuando vio a Mag. Hola, Kung Mag. Ann rápidamente levantó la mano para saludarlo. Hola, te ves más brillante, dijo Mag, porque hoy parecía que el joven no estaba tan triste como la última vez que se vieron. Ann tenía una sonrisa ligeramente avergonzada. ¿Qué vas a comprar?, preguntó Mag cortésmente. Vengo a comprar verduras para cocinarlas, para que nunca no las coma, respondió Ann. Entonces Mag se giró y miró hacia Nguyen. Está bien. ¿Y cómo va el nuevo niñero?, Mag preguntó directamente. Nguyen esbozó una pequeña sonrisa. Está bien, hace caramelos de gelatina, respondió Wang. Mag sonrió a gusto, porque vio que Wang estaba satisfecho con el niñero del niño que encontró. Sigamos adelante y compremos algunas cosas, dijo Mag, sin querer que la otra parte perdiera el tiempo. Wang asintió levemente antes de que Ann levante la mano para honrar a Mag y a Nan, y luego caminó por separado. Verlo así me hace sentir a gusto, dijo Mag, por lo que Nan asintió y no respondió. Los dos se ayudan mutuamente, compraron todo hasta que estuvo terminado y fueron llevados directamente a la casa del capitán. Mag bajó las escaleras y presionó el timbre. Poco después abrieron la puerta. From y Mag se miraron en silencio sin saber qué decir. ¿El capitán aún no ha regresado?, Mag preguntó, cuando vio el auto del capitán, que había desaparecido. Volverá después de un rato, llamó y dijo que salía de la estación de policía, respondió From, antes de girarse para levantar la mano y rendir homenaje a Nan. Hola, señor, saludó From. Nan asintió en señal de aceptación. Él aún no está aquí, ¿verdad?, preguntó Nan. Sí, pero pueden esperar en la casa, dijo From, invitando a Nan y Mag a entrar. Entonces vamos a traer las cosas, dijo Nan, y los tres ayudaron a llevar las cosas que compraron adentro. Cuando el capitán regresó, Nan se ofreció a abrir la puerta. Mag y From se quedaron en la cocina. ¿Estás bien?, preguntó Mag. From se giró para mirarlo y asintió. Estoy bien, respondió brevemente. En el fondo, From todavía se sentía culpable por Mag, a pesar de que había aclarado un poco las cosas. ¿El capitán es bueno contigo?, preguntó Mag. Parece que están en una relación, pero Mag quiere saberlo de todos modos. Entonces Mag vio la cara de From sonrojada. Muy bien, respondió From con una suave sonrisa. Eso hizo que Mag sonriera tranquilamente. ¿De qué están hablando?, la voz profunda del capitán sonó antes de acercarse, colocando las cosas compradas en la mesa, que estaba cerca de donde estaba From. El capitán se acercó y besó la sien de From frente a Mag y Nan. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.